Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos regala estar aquí en su casa. Y vamos a meditar en esta mañana en la Biblia, en la palabra de Dios. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Zacarías. Libro del profeta Zacarías, capítulo 3 y versículo número 1. Dice la palabra de Dios en Zacarías, capítulo 3 y versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Amén. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana en la cual nos permites una vez más poder estar delante de tu presencia, Señor. Hoy, Señor, hemos abierto tu palabra y hemos leído de ella. Te pedimos, Señor, tu respaldo. Pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos hable, el que nos ministre. Que estas palabras, Señor, sean de edificación, que nos exhorten, nos desafíen, para poder servirte cada día más, para poder ser obreros fieles delante de tu presencia y andar siempre en integridad delante de ti. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Vamos a meditar esta mañana bajo el tema manteniendo nuestra integridad. Ese es el tema de hoy, manteniendo nuestra integridad. Creo que el milagro más grande que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros es el nuevo nacimiento, porque el hecho de que ahora conozcamos al Señor y estemos delante de su presencia es un verdadero milagro. La Biblia enseña que si no fuese por la misericordia de Dios, nosotros todavía seguiríamos perdidos en nuestros delitos y pecados, totalmente muertos delante de Dios, hablando espiritualmente, y condenados a una eternidad en el infierno. Pero Dios, en su infinita misericordia, un día nos habló y nosotros pudimos venir a Él, convertirnos a Cristo e iniciar una nueva vida donde a lo largo de todo este tiempo que podamos tener, podemos dar un fiel testimonio de que hasta este día el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Sin embargo, esto nos lleva a meditar en la importancia de mantener nuestra integridad, en la importancia de siempre estar bien delante de Dios, delante de los hombres, llevando una vida santa, porque también el Señor al momento de salvarnos nos limpió con su sangre de todas nuestras inmundicias y nos llamó a vivir de una manera diferente, a vivir conforme a su palabra, a vivir santa y piadosamente. Hemos sido sacados del mundo y hemos sido puestos aparte para la gloria de Dios, porque somos un pueblo santo, un pueblo que hemos sido apartados para anunciar las maravillas de su evangelio, un pueblo que ha sido apartado para un propósito especial. Pero Satanás, que es muy astuto, sabe todo eso y él
siempre buscará la manera de cómo alejarnos de este propósito. Satanás buscará la manera de hacernos tropezar en la vida, y si nosotros no cuidamos nuestra vida espiritual, si nosotros no nos consagramos cada día delante de Dios, viviendo en temor y temblor delante de su presencia, tanto nuestra carne como el mundo, como Satanás mismo, buscará ocasiones de hacernos tropezar. Hay muchas personas que hoy en día viven fuera lejos de Dios, habiendo militado en el pasado en el evangelio. Cometieron algún error, algún pecado que llevó a que ellos cayesen del evangelio y aún no se han reconciliado con el Señor. El diablo buscará la forma de cómo afectarnos para que abandonemos al Señor. Pero también el diablo tiene otra estrategia de que si no nos hace caer evidentemente delante de los demás, también buscará la manera de ensuciar nuestra vida, porque él sabe también que en la medida de que nosotros vivamos en integridad delante de Dios, especialmente si le servimos, especialmente si le damos testimonio a las personas de la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas, es importante que vivamos en integridad delante de Él, porque esto nos da autoridad delante de Dios, porque esto ayuda a que el respaldo del Espíritu Santo no tenga ningún impedimento al momento de testificar del amor de Cristo, al momento de servirle en su obra. Pero si no nos cuidamos, Satanás puede ensuciar nuestras vestiduras, porque el Señor nos ha dado vestiduras blancas, resplandecientes, como consecuencia de la justicia de Cristo que ha sido impuesta en nuestra vida. Pero si no vivimos con cuidado, si no nos cuidamos, podemos tener nuestras vestiduras viles, podemos ensuciar nuestras vestiduras. De ahí que podamos tener tal vez pecados ocultos, cosas que no están bien delante de Dios, cosas que no hemos querido abandonar todavía y sabemos que no están bien delante de Dios, y esto puede restar a nuestra vida, a nuestra comunión con Dios, y puede afectarnos, y en esa medida nuestro testimonio delante de los demás es ineficaz. Así le pasó a una persona de la cual hemos leído en esta mañana. En esta mañana leímos en estos versículos del profeta Zacarías. Y Zacarías es uno de los profetas que Dios levantó después del exilio en Babilonia. Todos sabemos que por causa de los pecados, Babilonia destruyó Jerusalén. Por causa de los pecados del pueblo de Israel, ellos fueron deportados. Primero cayó la nación del norte, los asirios los invadieron y fueron deportados. Luego, años después, Judá, la nación del sur, el reino del sur, Judá y Jerusalén, fueron totalmente destruidos por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y así ellos fueron esparcidos y fueron llevados cautivos a Babilonia. Sin embargo, había una promesa de parte de Dios, de parte de los profetas de Dios, de que estos regresarían después de 70 años de cautiverio, y así pasó. Comenzaron a regresar después de 70 años de estar en el cautiverio. Hubieron algunas personas importantes en este movimiento de regresar a la tierra, porque regresaron con el propósito de restaurar la antigua nación de Israel, volver a su gloria antigua, reconstruir el templo, reconstruir los muros, y que Israel volviese a ser una nación independiente. Así hubieron hombres como Zorobabel, por ejemplo, que regresaron, fue uno de los primeros gobernadores en esta tierra, contribuyó junto con otras personas a que se reconstruyese el segundo templo en Israel o en Jerusalén. También tenemos hombres como Esdras, que Dios puso en su corazón restaurar el antiguo culto a Jehová. También tenemos hombres como Nehemías, que reconstruyeron los muros, y así sucesivamente hubieron más hombres. También levantó profetas en este periodo como Ageo, como Malaquías y Zacarías, que es del cual hemos leído en esta mañana. Y uno de los problemas que el pueblo enfrentó cuando regresó a su tierra es que espiritualmente estaban bastante mal. Después de 70 años ellos regresaron, y es cierto, ellos todavía reconocían a Dios, de alguna manera reconocían sus errores, pero también espiritualmente estaban bastante fríos.
Esto se deja ver, por ejemplo, en el libro de Malaquías, que amonesta al pueblo por haber dejado su primer amor, por no responder al amor divino. Amonesta al pueblo por ofrecer sacrificios inapropiados. Ofrecían el animal cojo, el enfermo, el que nadie quería, y se lo ofrecían a Dios. También los sacerdotes eran hombres que en lugar de ser líderes espirituales, ejemplo para la comunidad, para el pueblo de Dios, eran piedra de tropiezo porque ofrecían indignamente la mesa del Señor, porque no ministraban de la manera correcta delante de Dios. Y todo esto es porque espiritualmente habían caído en un bache. También habían pecados en medio del pueblo, pecados o injusticias sociales, engaño entre ellos. Había divorcios porque estaban abandonando a las mujeres de su juventud y casándose con mujeres extrañas. Y así habían muchos pecados. Había una gran indiferencia también espiritual, una indiferencia total hacia el progreso, llamémoslo así, de la obra de Dios, porque había sido el momento de reconstruir el templo, pero como lo dice Ageo, ellos lo habían abandonado. Ellos pensaban que no era el momento, porque también por otro lado había mucha oposición de parte de sus enemigos. Ellos estaban rodeados de muchos enemigos. Israel o Jerusalén, lejos de ser una nación independiente, todavía seguía siendo una pequeña provincia del imperio medo-persa, y sus enemigos los acosaban totalmente. Ellos veían que se estaba reconstruyendo el muro, el templo, pero este estaba lejos de ser aquel templo glorioso donde habitó la presencia de Dios, y todo esto los había desanimado y los había hecho tropezar, pensando que el Señor quizás ya no los amaba como antes. Entonces muchos judíos cayeron en este error y descuidaron su vida espiritual, y uno de esos fue Josué, la persona que hoy hemos leído, porque en el versículo 1 que leímos en Zacarías 3 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Esta es una visión que el profeta está teniendo. Ve al pobre Josué. Josué era el sumo sacerdote en esta época. El sumo sacerdote era el líder principal en la religión de Israel, porque era el sumo sacerdote, el hombre que estaba al frente, llamémoslo así, de la obra de Dios en aquel entonces. Pero ahí estaba Josué, pero también estaba el ángel de Jehová. Algunos opinan que podría hacer referencia al Señor Jesucristo, y Satanás estaba ahí para acusarle, como una especie de corte judicial, donde Satanás es el fiscal, el que va a acusar a Josué. Y mire lo que dice el versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y dice el versículo 3: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Si se dan cuenta cómo era la situación espiritual de Josué, dice que estaba vestido con vestiduras viles, es decir, habían pecado en su vida, a pesar de que era el sumo sacerdote. Y uno pudiera pensar que era el hombre más espiritual de toda la nación porque era el sumo sacerdote, pero hasta él había caído en este engaño y participaba de algunos de los pecados posiblemente que el pueblo practicaba, y por eso está delante de Dios y está Satanás para acusarle, para hacer ver delante de Dios que este hombre no era íntegro, que este hombre no era sincero, y mucho menos tenía el derecho o el privilegio de ejercer el sumo sacerdocio, porque estaba manchado lamentablemente por sus acciones. Esta imagen nos muestra la triste realidad que a veces los cristianos pueden vivir si no nos cuidamos delante de Dios. Una de las joyas más preciosas que tenemos en nuestra vida es nuestra integridad, porque Dios nos ha rescatado de la antigua manera de vivir. Dios ha perdonado nuestros pecados, y es importante que nosotros cuidemos nuestra santidad, que siempre andemos recto delante de la presencia de Dios, obedeciendo su palabra, no permitiéndonos que el mundo nos contamine, no permitiendo que pecados ocultos se desarrollen dentro de nosotros y de repente podamos llevar una doble vida.
Josué lamentablemente había caído en este error. Y esto que vemos aquí es una de las estrategias que el enemigo sigue usando hasta los tiempos modernos o los tiempos actuales. Siempre ha buscado la manera de alejar al hombre y a la mujer del propósito original de Dios. Lo podemos ver, por ejemplo, en el huerto del Edén, cuando engañó a Eva para que comiese el fruto prohibido. También tenemos el caso cuando Balac, el rey de Moab, quería maldecir a Israel y contrató a Balaam, y Balaam no pudo resistir el precio que le estaban ofreciendo, así que él fue, y aunque hubo un ángel que lo amonestó, y la mula lo amonestó, y después vio al ángel con la gran espada, pero el necio siguió adelante porque estaba encantado con el dinero que le estaba ofreciendo el rey de Moab. Pero Balaam no pudo maldecir a Dios, no pudo, y fue triste para él porque ahí estaban las propiedades, el dinero que Balac le podía ofrecer, pero como Balaam no quería quedarse sin esa recompensa que el rey le estaba ofreciendo, vino y le ofreció un consejo, y fue un consejo diabólico, porque él quería que le diera, y le dijo: mira, yo sé que tú me has llamado aquí para que maldiga al pueblo, lamentablemente no puedo, porque vieras que Dios ha puesto una protección, ellos están delante de la presencia de Dios y así no puedo tocarlos, pero mira, yo te puedo ayudar para que Dios se aparte de ellos. Y como es eso, le dijo Balac: mira, haz que pequen, que se ensucien de pecado, y verás si Dios no se aparta de ellos rápido. Y así enviaron un montón de moabitas y entraron las mujeres al campamento de todos los israelitas, y cuando los israelitas los vieron se alegraron y comenzaron a fornicar con ellas. Y esto encendió la ira de Dios sobre Israel y vino una mortandad terrible. Pero fíjese bien la estrategia de Satanás. El consejo malvado de Balaam le sugirió que hiciese caer en pecado a los israelitas, porque mientras vivieran en santidad o estuvieran delante de la presencia de Dios, no podía tocarlos. Entonces el diablo va a usar muchas veces esas estrategias en contra de nosotros. Vemos, por ejemplo, el caso de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que ofrecieron incienso a Dios, fuego extraño de manera inadecuada. Dios había establecido la manera de cómo los sacerdotes tenían que presentarse delante de él, pero ellos se presentaron impuros delante de la presencia de Dios y un fuego los consumió totalmente. Vemos el caso de Ananías y Zafira allá en el libro de Hechos, en el capítulo 5, donde Satanás llenó su corazón para que mintiesen al Espíritu Santo, y como consecuencia cayeron ambos muertos. Y así podemos ver cómo Satanás a lo largo del tiempo ha buscado la manera de engañarnos, de que el pecado entre sutilmente en nuestras vidas. Pero es ahí donde nosotros como cristianos debemos cuidarnos delante de la presencia de Dios. Es importante que cada uno de nosotros cuide celosamente nuestra integridad, que nos mantengamos limpios delante de la presencia de Dios, que siempre estemos rectos delante de Él, porque esto nos da autoridad en medio de su obra, porque esto nos ayuda a ser unos testigos eficaces de su obra. Y Satanás definitivamente no quiere esto. Pero la pregunta sería: ¿cómo logramos entonces mantenernos íntegros delante de la presencia de Dios? Porque, como dijo Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero entonces, ¿cómo hacer? Leamos aquí en Zacarías. El versículo 3 dice: y Josué estaba vestido con vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y él dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba
en pie. Si hay algo que podemos hacer para luchar y por mantener nuestra integridad cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las pruebas, algo que podemos hacer es no olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Porque aquí el ángel mandó a los que estaban ahí a que le quitaran esas vestiduras viles a Josué y le dijo, oiga lo que le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. Es importante que nosotros no olvidemos de dónde Dios nos ha sacado, porque si hay algo que podemos hacer para mantenernos íntegros es no olvidar de dónde Dios nos ha sacado, porque nuestra salvación y nuestra santificación es consecuencia del sacrificio de Cristo. Cristo derramó su sangre en el Calvario por amor de nosotros. Y si realmente valoramos ese sacrificio y vemos ese amor que Dios nos ha ofrecido, ese amor debe ser más que suficiente para que nos esforcemos para no pecar, para que nos esforcemos para vivir una vida santa y piadosa, no importando las situaciones que vivamos, no importando el mundo, lo perdido que esté, sin importar lo que otras personas estén haciendo, sin importar que por allá oímos que otro anda en una doble vida. Lo que nosotros tenemos que hacer por amor de Dios, no por temor al infierno, no por temor a un castigo, sino que por amor a Dios es mantenernos en integridad, mantenernos en una vida santa y piadosa delante de Él, estar siempre delante de la presencia del Espíritu Santo para que este corazón esté limpio y para que el Espíritu no encuentre nada que lo contriste o que lo ponga triste. Ese debe ser nuestro enfoque. Allá en en Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Jesús le hace una exhortación a la iglesia a no olvidar de dónde han venido. Porque allá en Apocalipsis capítulo 2, el Señor está hablándole al ángel de la iglesia en Éfeso. Y aunque ellos eran una iglesia que tenían muchas obras, sí, Dios los recrimina porque habían abandonado su primer amor. Pero ante eso, vea cuál es el remedio que Dios le pone a ellos. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí el Señor le está hablando a la iglesia y nosotros debemos abrir nuestro corazón y siempre evaluar nuestra vida delante de Dios para asegurarnos que estamos bien delante de su presencia. Él viene y dice, recuerda, tenemos que recordar, nunca tenemos que olvidar de dónde Dios nos ha sacado, porque uno de los peligros que corremos con tantos años en el Evangelio es que olvidemos de dónde Dios nos sacó, que ese primer amor que experimentamos en un tiempo donde nuestro corazón ardía de deseos por estar delante de la presencia de Dios, donde anhelábamos adorar a Dios, entregar nuestra vida, servirle con una pasión incontrolable, eso puede desaparecer o enfriarse con el tiempo. Y de repente los años pasan y ya somos insensibles a la presencia de Dios, somos indiferentes a su obra. Ya solo es una rutina donde vamos a la iglesia y después nos vamos a la casa. Y si no nos cuidamos, podría ser que el amor por Dios se vaya enfriando. Y eso puede dar puertas al enemigo para entrar y contaminarnos con el pecado. Pero Dios le dice, recuerda, por tanto,
de dónde has caído y arrepiéntete. El arrepentimiento es importante porque el arrepentimiento define que la persona verdaderamente cambie. Porque no es lo mismo sentirse mal y que de repente me sentí triste y lloré un par de lágrimas por ahí. Y bueno, se acabó y me fui del culto y ya se me olvidó todo. No, debemos asegurarnos de que hayamos experimentado un verdadero arrepentimiento. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, nunca abandonemos nuestra pasión por Dios, nunca abandone su anhelo de servirle, nunca abandone su vida devocional, entréguese totalmente a Él. Haz las primeras obras, pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, no olvidar de dónde Dios nos ha sacado, amarlo siempre, mantener la llama del amor por nuestro Dios viva, que no mengue jamás, al contrario, cada día alimentémosla más y más y más, para que nuestra pasión por Dios jamás mengue. Y si lamentablemente hemos cometido algún error o sentimos que no andamos bien delante de Dios, bueno, aquí dice, arrepiéntete, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y lo segundo que tenemos que hacer es revestirnos del hombre nuevo. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 22. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, que no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo segundo que tenemos que hacer, aparte de mantener viva esa llama del amor por Dios, es vestirnos del nuevo hombre, es decir, vivir para Dios, despojarnos de las antiguas cosas que estaban malas. Como dice aquí, el que antes mentía, bueno, ya no mienta, mejor hable verdad. El que antes robaba, mejor consígase un trabajo y trabaje, y así va a tener con qué compartir. El que antes maldecía, mejor que su boca hable cosas que edifiquen. Si se dan cuenta, el apóstol está poniendo o está luchando para que los cristianos dejen sus antiguos hábitos malos y pecaminosos y adquieran nuevas virtudes y que vivan delante de Dios. Él les dice, renueven su mente, es decir, Dios desea
que nuestra mente sea transformada por el poder de la palabra de Dios, que no contristemos al Espíritu Santo, es decir, busquemos todo aquello que edifique nuestra vida, busquemos todo aquello que contribuya a nuestro crecimiento espiritual, leamos la palabra de Dios, mantengamos una vida de oración, una vida de ayuno delante de su presencia, busquemos siempre servirle al Señor, que nuestras manos sean útiles para la gloria y honra de Dios, para que el evangelio siga creciendo y siga expandiéndose. Vistámonos del nuevo hombre, despojémonos de las antiguas ropas, despojémonos de la antigua vida, abandonemos todo aquello que desagrada a Dios y enfoquémonos en todo lo de valor, enfoquémonos en todo aquello que contribuye a nuestro crecimiento espiritual. Ese es el consejo que el apóstol Pablo nos está dando, porque en la medida que nos enfocamos en estas cosas, entonces la carne va perdiendo fuerza. Porque no olvidemos que tenemos dos naturalezas. La primera es la carnal con la que nacimos y todavía está aquí. Pero si no alimentamos la otra, que es la espiritual, la que Dios nos ha otorgado después del nuevo nacimiento, ambas naturalezas van a estar luchando entre nosotros. La pregunta sería, ¿cuál va a ganar? Bueno, gana la que alimentemos más. Si en nuestra vida alimentamos más la naturaleza pecaminosa, bueno, vamos a andar en la pura carne, como dice la Biblia. Pero si al contrario, sujetamos nuestras pasiones y vivimos para Dios y somos responsables con nuestra vida espiritual, entonces vamos a poder vencer los deseos de la carne. Ahora, si volvemos al final, otra vez a Zacarías, capítulo 3, cuando nosotros hacemos todo esto que les he dicho, mire aquí en el versículo 6 de Zacarías, capítulo 3, versículo 6, los resultados. El ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Quiera Dios que todos nosotros valoremos estas palabras, valoremos el sacrificio de Cristo, valoremos el hecho de nuestra santificación, que ha sido como consecuencia de el sacrificio de Cristo, pero que también tenemos una responsabilidad para limpiarnos cada día, para consagrarnos delante del Señor, para perfeccionar nuestra santidad en el temor y temblor delante de Dios, para que así estemos delante de su presencia siempre. El Señor dice: si haces así, tú estarás delante de mí, gobernarás en mi casa y te daré un lugar entre medio de estos. Un día Dios nos va a llamar a su presencia y aquel día podremos estar delante de Él, delante de su presencia, y tendremos una parte con todos aquellos que rechazaron el pecado, que amaron a Dios con todo su corazón y que le sirvieron hasta el último día de su vida. Que sea ese nuestro anhelo, que sea nuestro anhelo estar siempre delante de la presencia del Señor. Así que en esta mañana vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta mañana, pero antes también quisiera hacer un llamado. Antes de finalizar, quisiera hacer un llamado. Si hubiese alguien que quiera ponerse a cuentas con Dios, que meditando en este mensaje reconoce que le ha fallado a Dios, Dios está en este lugar y Dios puede perdonar sus pecados. Así que si hubiese alguien, puede ponerse de pie, póngase de pie y vamos a orar por usted, o alguien que quiera reconciliarse con el Señor. Hoy es la oportunidad para hacerlo. Así que hago una invitación breve. Si usted quiere ponerse a cuentas con el Señor, hágalo hoy. Póngase de pie y nosotros vamos a orar por ustedes. Me parece que hay una señora que se está poniendo de pie.
Alguien más que quisiera ponerse a cuentas con Dios, puede ponerse a pie como símbolo de su intención de ponerse a cuentas con Dios. ¿Hay alguien más que quiera abrir su corazón a Cristo y pedirle perdón por sus pecados? Hoy es el día y la oportunidad para hacerlo. Si no vamos a orar, oremos, démosle gracias, pidamos por nuestra hermana que está entregando su vida a Cristo. Oremos, Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta mañana preciosa. Hoy hemos predicado tu palabra, Señor, y hemos hablado de la importancia de mantener nuestra integridad delante de ti. Te pedimos, Señor, por esta mujer, por esta persona que hoy, Señor, se está entregando delante de ti. Ella reconoce, Señor, que te ha fallado, pero tú eres grande en misericordia y te pedimos que le perdones sus pecados. Lávala con tu sangre, Señor. Que tu Espíritu Santo venga sobre de ella, Señor, y le dé la fortaleza y el respaldo que necesita para andar santa y piadosamente delante de tu presencia. Bendícela, Señor, y ayúdale con cualquier situación que ella esté enfrentando. En esta mañana te pedimos que su nombre quede inscrito en el libro de la vida y que le ayudes a perseverar hasta el último día en esta tierra, Padre Celestial. También te pedimos por nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por aquellas cosas que hemos hecho mal, Señor. Te pedimos perdón por cualquier error, por cualquier pecado, incluso los que son desconocidos para nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en integridad. Ayúdanos, Señor, a pelear la buena batalla de la fe, para que aquel día, cuando estemos delante de tu presencia, no tengamos de qué avergonzarnos. Gracias, Padre precioso, porque grande es tu misericordia. Te bendecimos, Señor. Guárdanos y protégenos, llévanos con bien a nuestros hogares. Y gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a nuestra hermana y la felicitamos por esa decisión. Lo voy a dejar con nuestro hermano pastor para que termine el culto.